Hola devs, muy pero muy buenas. Hoy les vengo a traer algo en particular que, bueno, les comento un poco. Empecé a buscar trabajo como desarrollador y, bueno, por suerte la demanda laboral es enorme. Entonces he tenido varias entrevistas. En las entrevistas tanto técnicas como teóricas del lenguaje de programación, JavaScript en este caso, apareció un ejercicio en particular que es muy sencillo, pero hablando con colegas con algo menos de experiencia que yo, he notado que es un problema que por ahí les puede llegar a causar eh, molestias al intentar resolverlo. El problema es el problema del palíndromo. ¿Qué es un palíndromo? Un palíndromo es una palabra o una frase que se lee igual al derecho y al revés, básicamente. La cuestión es en el programa te plantean que vos tenés que controlar que determinada frase o palabra se lea exactamente igual al derecho y al revés. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es intentar resolver este problema. Bien, ¿cómo vamos a hacer para resolverlo? Lo primero que tenemos que tener es la frase o la palabra que queremos encontrar, o sea, que queremos saber si es o no un palíndromo. Entonces, en este caso vamos a poner una palabra. Recuerden que la diferencia entre frase y palabra, o sea, la diferencia que tenemos nosotros como personas hispanohablantes, es que una palabra, básicamente, es un conjunto de letras, están unidas con determinado sentido. Una frase es un conjunto de palabras separadas entre espacios. El lenguaje de programación, JavaScript en este caso, reconoce todos los componentes de la frase y de la palabra como caracteres. Entonces no hace diferencias con el espacio. Eso es algo a tener en cuenta. Pero bueno, vamos a hacerlo con una palabra. Vamos a usar Neuquén, que es una provincia de acá, de Argentina, y podemos ver que es un palíndromo, ¿sí? Es acá, perdón, estoy teniendo problemas técnicos con mi teclado. Pero podemos ver que es N-U-Q-U-E-N. O sea, básicamente, si la leo al revés, puedo ver que es Neuquén, exactamente igual que al derecho. Entonces, esa es la palabra que yo quiero saber si es o no un palíndromo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, es dar la vuelta. Bien, ¿cómo hago yo para dar vuelta a una palabra? O una frase, o sea, para leerla de atrás hacia adelante. Vamos, obviamente, a recorrer esta palabra o frase que vayamos a querer resolver. Para esto vamos a usar un bucle for. Mi bucle for, vamos a un iterador, obviamente la i, pero pueden usar cualquier otra letra, no hay problema. Declaro mi variable iteradora. Yo ahora armo el bucle for como estamos acostumbrados, ¿sí? Pero le vamos a hacer unos cambios. Hasta i menor a palabra.length para i más más. Bien, esta sería la condición que nosotros usamos normalmente o en la mayoría de los casos. Es para, fíjense, que arrancamos de i igual a 0, ¿sí? Recuerden que los strings, ¿sí? Los podemos manejar como si fuesen arrays en JavaScript. Entonces nosotros estamos arrancando desde acá, ¿sí? Estamos arrancando desde la n que está al principio de la palabra. Y vamos a seguir letra por letra. Pero claro, nosotros no queremos hacer esto. Nosotros queremos empezar de atrás hacia adelante. Queremos empezar por esta n y seguir sucesivamente hasta la posición 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que i sea igual a palabra.length
o sea, a la longitud de la palabra, ¿sí? Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Recuerden que palabra.length nos va a devolver la longitud de la palabra. Nos va a devolver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. Pero claro, y si lo dejamos que sea igual a 7, va a arrancar desde acá y va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cuando intente leer un séptimo carácter no va a existir y se va a romper. ¿Por qué? Porque si bien palabra.length empieza a contar desde la primera letra como si fuese un 1, como contamos nosotros normalmente, recuerden que la posición arranca desde el 0, ¿sí? Una posición anterior, un valor anterior, perdón. Por eso tenemos que restarle 1 a palabra.length. En este caso, y no lo vamos a hacer hasta que termine la palabra al final, ¿sí? Sino hasta el principio de la palabra. Y palabra, recordemos que como estamos siguiendo posiciones, ¿sí? Vamos y arrancamos de atrás hacia adelante, vamos a terminar en la posición 0. Entonces, mientras i sea mayor o igual a 0. ¿Está? ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo mientras i sea mayor a 0 para todos estos casos o igual a 0 en este caso. Y como arrancamos desde el final y vamos a ir contando hacia atrás, vamos a hacerlo para i menos menos, o sea, i menos 1. Cada vez que entro al bucle le voy a restar 1 a i, porque recuerden que i va a arrancar ya con un valor alto, ¿sí? Que va a ser el valor que tenga la última posición del array. O sea, no el valor que tenga la última posición del array, perdón, sino el valor que haga referencia a la última posición del array. Bien, ahora, ¿de qué me sirve todo esto? Yo lo que tengo que hacer ahora es ir guardando, o sea, ir creando un nuevo string, ¿sí? Para eso voy a crear un let, le voy a poner auxiliar, y lo voy a hacer como un string vacío, ¿sí? Al hacerlo como un string vacío, lo que voy a ir haciendo yo acá es ir concatenando, ¿sí? Ir poniendo cada letra que yo voy a ir encontrando mientras leo de atrás hacia adelante, cada letra que voy a ir encontrando la voy a ir agregando a mi string auxiliar, que en este momento es un string vacío. Entonces, yo lo que voy a hacer es auxiliar y voy a empezar a concatenar. Recuerden, ¿cómo concatenamos? En JavaScript concatenamos con el signo más. Entonces yo voy a concatenar auxiliar, ¿sí? Más palabra en la posición i. ¿Qué significa? Que yo voy a ir agarrando, ¿sí? Lo que yo tenga en auxiliar y lo voy agregando atrás lo que exista, en palabra en la posición i. Entonces, primero, auxiliar va a estar vacío, ¿sí? Entonces, en mi auxiliar vacío, la primera vez que entra, le voy a concatenar la n de Neuquén, ¿sí? Que en la posición i, en esta posición acá, va a estar esta n. La segunda vez que entro, cuando i sea igual, cuando i sea igual a un valor menos, le vamos a concatenar acá auxiliar, que ya tenía la n, ¿sí? Le vamos a hacer n más e, ¿sí? Espero que se vaya entendiendo. Para ver cómo le vamos a ir agregando valor, vamos a escribir. Primero vamos a hacer un console.log, me olvidé, un console.log de auxiliar. Esto lo que va a hacer es imprimirme cada vez que entro al bucle el contenido de auxiliar. Voy a imprimirlo acá, ¿por qué? Porque si lo imprimo después me va a imprimir el auxiliar
ya con la primera letra. Yo quiero que el primer auxiliar que me imprima sea el que está vacío. Entonces, voy a abrir una consola, que yo la tengo acá, y voy a ejecutar mi archivo que se llama palíndromo.js. Lo ejecuto y fíjense que me va a ir imprimiendo primero el que está vacío, ¿sí? Después me va a imprimir NE, NU, NUQ, NUQU, NUQUN, NUQUEN. Y así tengo la palabra dada vuelta. Ahora, ¿cómo compruebo que en realidad sea la palabra dada vuelta y sea un palíndromo? Primero vamos a hacer una modificación. Atrás vamos a agregarle Neuquén AS, ¿sí? Porque son las letras por ahí que más uso. Espera que voy a cerrar esto. Y voy a cerrar esto para que no moleste. Ahí está. Entonces, si vuelvo a ejecutar mi algoritmo, fíjense que sí, efectivamente puedo ver que me lo está dando vuelta. O sea que al string lo está dando vuelta. Entonces, yo ya sé que en auxiliar, una vez que salgo del bucle, voy a tener mi palabra o mi string dado vuelta. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Esto lo voy a comentar para que quede. Esto lo voy a comentar para que quede. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un console.log. Y vamos a imprimir. Por ejemplo, auxiliar es estrictamente igual a palabra. Vamos a imprimir verdadero. Si no, vamos a imprimir falso. Vamos a ver qué tal nos sale. Y vemos que me dice verdadero. ¿Por qué? Porque mi palíndromo es efectivamente un palíndromo. Ahora, si escribo una palabra, cualquiera, que no sea palíndromo, y ejecuto mi código, me va a devolver falso. ¿Sí? Recuerden, lo que estoy usando acá se llama operador ternario, y lo que va a hacer es comprobar esta condición. Si esta condición es verdadero, va a ser lo que está después del signo de pregunta. Y si esta condición es falso, va a ser lo que esté después de los dos puntos. Así que bueno, devs, este pequeño ejemplo fue todo por hoy. Pero bueno, necesitaba aclararlo porque bueno, es como les comentaba al principio. Estuve hablando con un par de colegas y les resultaba un poco engorroso resolver esto. Así que bueno, mi idea era a ver si alguien más tenía la duda que se la pueda sacar con este video. Así que bueno, devs, les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Nos estamos viendo.